buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros en este acto de rendición de cuentas. Tenéis aquí el vídeo que montamos, pues yo creo que allá por el mes de octubre, cuando empezamos este proceso, y para justamente dinamizar un poco la asistencia, la presencia de la ciudadanía en las rendiciones de cada una de las cuentas, de cada una de las zonas, perdón. Ha estado en las redes sociales y con ello, pues, y con la convocatoria que hemos ido haciendo entre las asociaciones y los vecinos, pues estamos intentando, y yo creo que en gran medida consiguiendo, ir por todas las zonas. Y hoy cerramos. Hoy es Magaluf, es la última de ellas, después de prácticamente 10 tardes como la de hoy, en cada una de las zonas de Calviá. Me acompañan Mar López, hoy como regidor de la zona de Magaluf, que es su trabajo aquí, y me acompaña también Marga Plomer, que es la compañera teniente alcalde, representante de la coalición Podem Més, que está también con nosotros. La dinámica de la reunión es sencilla. Yo explicaré durante 20 minutos más o menos un poco una introducción global de Calviá. Después Marga pues hará una breve intervención, según me ha dicho, y pasará la palabra a Marc, que hablará de cosas mucho más concretas de Magaluf. Y a partir de ahí, que yo calculo entre todos pues unos 45 minutos o una cosa así, será el momento de ir respondiendo a las cuestiones, preguntas, dudas, quejas, inquietudes, lo que ustedes tengan. Decía que reiniciamos y recuperamos esta rendición de cuentas. En la legislatura pasada iniciamos estos procesos, tanto en el año 2016, que fue el primero, el 17, el 18, hicimos en otoño-invierno una rendición de cuentas por zonas. La legislatura después del mayo de 2019, en fin, en otoño pensábamos que el nuevo equipo de gobierno llevaba solo prácticamente 4 meses gobernando y decidimos aplazar esa rendición de cuentas a la primavera de 2020. Y en vez de hacerla en otoño, hacerla en primavera cuando ya lleváramos prácticamente un año gobernando. ¿Qué pasó? Pues lo que todos sabemos. Pues que en la primavera de 2020 llegó de golpe una pandemia que supuso unas dificultades enormes para todos. Multitud de familias en este municipio se encontraron con, de repente, no poder acceder a una contratación que esperaban después de la temporada baja y que esperaban que en marzo se reactivara la economía y la industria turística, además con unas previsiones de 2020 muy buenas, hasta que llegó la pandemia. Y en ese momento pues todo se nos fue un poco al traste. Ahí tuvimos que hacer esfuerzos muy importantes desde el ayuntamiento, como hicieron esfuerzos importantísimos todos y cada una de las familias, trabajadores y trabajadoras, autónomos, pequeños, medianos, grandes empresarios, todas las administraciones hicimos esfuerzos muy importantes. De repente la situación se convirtió en un drama para muchos. Y recordaréis pues, las calles vacías y todos encerrados en casa, y recordaréis cómo la actividad económica se paró a cero, pero a cero. Es decir, no había prácticamente ninguna posibilidad de contratación. Y claro, ¿eso qué supuso? Pues supuso reaccionar cuanto antes, y eso es lo que hicimos. Llegamos a un acuerdo en 2020, propusimos al resto de partidos políticos y entre todos firmamos un acuerdo social para Calviá. Y ese acuerdo supuso pues, volcarnos sobre todo en 2 ejes. El primero de ellos, pues, atender a las necesidades urgentes de las familias, fundamentalmente de alimentación y alguna cosa más de vivienda. Pero ahí en alimentación fue el esfuerzo mayor. Fijaros que el año 2020 teníamos presupuestado para que todo el año 2020 pudiéramos llevar a cabo ayudas de urgente necesidad para familias con dificultades. Teníamos 200.000 euros presupuestados para todo el año. Y normalmente no solíamos agotar ese crédito. Normalmente no era necesario llegar hasta el final de ese crédito. Bueno, pues en el año 2020 tuvimos que dedicar 1.400.000 euros a ese tipo de ayudas urgentes de necesidad urgente. 1.400.000 euros, más del 90, casi el 95% de ellas para alimentación. Esa fue la realidad tan dura que vivimos en el año 2020. Ese mismo año decidimos duplicar también las ayudas, el esfuerzo de las ayudas inicio de curso para inyectar algo más a las familias para el inicio del curso 2021.
Decidimos también unas convocatorias de ayudas a autónomos y empresarios, pues de 3.000 euros prácticamente en el verano de 2020. En el año 2021 una nueva línea de ayudas también para los empresarios y autónomos de 1.500 euros más. Decidimos pues bonificar la tasa de basuras para aquellos tejido productivo de Calviá, para todo el tejido productivo de Calviá. Eso supuso un esfuerzo porque se bonificó hasta el 50% de la tasa de basuras ante la caída de la actividad. Eso supuso un esfuerzo de 3 millones de euros en Calviá. Por lo tanto, llevamos dos líneas de actuación. La primera, proteger a las familias y a los trabajadores y trabajadoras. Y ahí, además de eso, una línea fundamental que hemos mantenido, que son las ayudas al alquiler. Llevábamos 2 o 3 años convocando ayudas para el alquiler, pero se convocaban con unos criterios, había una cierta difusión y eran cantidades que en aquel momento nos parecían oportunas, eran primer año 75.000, luego 150.000 euros, pero a partir del año 2020 todo se ha multiplicado. En el año 2020 dimos casi 1 millón de euros en ayudas al alquiler y entre el año 2020, 21 y 22 hemos otorgado 2,8 millones de euros en ayudas al alquiler. Esos son centenares de familias que cada año han podido acceder a una ayuda municipal, además de las que pueda dar el gobierno, una ayuda municipal para poder conservar el alquiler de su vivienda, porque la vivienda es el eje central de una vida digna, ¿verdad? Y, por supuesto, también la alimentación. Eso lo hicimos para proteger trabajadores, trabajadoras, familias vulnerables y clases medias que de repente se vieron abocadas a una dificultad económica que nadie esperaba. Y por otro lado, todo el trabajo del sector productivo, todo el trabajo de las empresas, todo el trabajo de los pequeños comerciantes, de los autónomos, en donde ahí también depositamos esfuerzos importantes de carácter fiscal, aplazando el IBI, la mitad del IBI al 2021, haciendo ayudas, como he dicho, para la bonificación de la tasa de basuras o líneas de ayudas importantes. Y todo eso tenía el objetivo de salir juntos de ese momento durísimo que nadie esperó. Y afortunadamente tuvimos la cobertura del Gobierno de España con los ERTEs, tuvimos la cobertura del Gobierno de España con la ayuda a los fijos discontinuos, tuvimos la cobertura del Gobierno Balear y del Consell Insular en muchísimas iniciativas que consiguieron que entre todos no destruyéramos el tejido productivo. Y nos preguntaremos, ¿por qué era tan importante? Pues porque en cuanto recuperásemos la actividad turística, en cuanto la pandemia permitiera la movilidad, los viajes, queríamos que nuestra industria estuviera en disposición de volver a activarse de inmediato. Es decir, que no hubiera que reconstruir empresas, que hacerlas de nuevo, sino que simplemente hubiera que activarlas. Y eso es lo que conseguimos. No hubo reconstrucción, sino reactivación. Y afortunadamente, y hoy nos parece muy lejos, pero el año pasado, por estas fechas, aún no teníamos posibilidad alguna, prácticamente, de movilidad turística. Recordémoslo. Llevábamos las mascarillas, teníamos dificultades, control de aforos, dificultades y hasta el mes de abril casi no se reinició la actividad turística. Pero cuando se reinició, en el mes de abril, tuvimos ya el año 22 una temporada turística excelente, extraordinaria, porque ha habido una elevadísima ocupación desde el mes de abril hasta bien entrado el mes de noviembre, fundamentalmente hasta finales de octubre, ocupaciones muy altas y sobre todo una ocupación de una estancia de turistas que ha generado también mucho empleo. Y eso nos ha permitido que este año 2022, desde el mes de abril, hemos ido mejorando los datos de empleo, no del año 21, no, del año 2019. Es decir, la reducción de la tasa de paro en Calviá ha sido constante desde el mes de abril y mes a mes hemos ido cosechando los mejores datos de reducción del desempleo, en algunos casos desde el 2019 y en otros casos desde la serie histórica, desde 2007 o desde que tenemos los datos de Ivestat. Por lo tanto, una capacidad de generar empleo importante y una calidad del empleo también muy importante. La reforma laboral ha permitido que muchos empleos, en vez de seguir siendo temporales, pues fueran indefinidos.
y en vez de tener el 30%, no llega a 25-30% de contratación temporal, tuviéramos cerca del 80% de contratación indefinida. Por lo tanto, más empleo y de más calidad. Hemos cerrado el mes de octubre y noviembre con los mejores datos de desempleo desde que tenemos datos, desde 2005. Y hoy mismo nos han confirmado los datos de desempleo del mes de enero. Y un mes de enero en Calviá, lejos de los 3.200 o 3.300 parados que había en el mes de enero de 2014, estamos en 1.100 parados. Una reducción muy importante de las tasas de desempleo. Claro que todavía tenemos que seguir pensando en esos 1.000 parados que hay en Calviá, pero la evolución es evidente. Bueno, pues, ¿por qué hago todo este mapa? Porque es muy importante ver cómo la pandemia golpeó muchísimo. 2020 las cuentas municipales cayeron en picado. Tuvimos un déficit en el ayuntamiento después de años de superávits. En 2020 el déficit municipal fue cercano a los 10 millones de euros. Claro, pero las empresas en 2020 sufrieron déficits y las familias, y prácticamente casi todos. ¿Cómo no lo iba a hacer el ayuntamiento? ¿Y por qué? A pesar de que redujimos gastos que pensábamos que podíamos aplazar, y ahora os explicaré algunos, por más de 8 millones de euros, 8,5 millones de euros de reducción de gastos, claro, lanzamos casi 10 millones de euros en ayudas o bonificaciones fiscales y, por lo tanto, el déficit del ayuntamiento fue de 10 millones de euros. Pero afortunadamente en 2021 ya recuperamos la senda de la estabilidad presupuestaria. ¿Pero por qué pudimos afrontar ese año 2020 como lo afrontamos? Pues porque llevábamos una serie de años en Calviá con unos ejercicios económicos buenos, muy buenos. Íbamos haciendo superávits y amortizando deuda. Y voy a intentar ser lo más claro posible en el tema de la amortización de la deuda. Mirad, en el año 2015, cuando llegamos a gobernar, Calviá tenía casi 56 millones de euros de deuda. Eso suponía que cada año había que presupuestar en el presupuesto anual aproximadamente unos 7 millones de euros para amortizar la deuda y pagar los intereses. Por lo tanto, del presupuesto de cada año, 7 millones no llegaban a los calvianés, se devolvían a los bancos. Bueno, pues entre 2015 y 2020 redujimos muchísimo la deuda, la que nos tocaba cada año, sin tener más deuda, y además, como teníamos ahorros en los bancos que la ley de estabilidad presupuestaria no nos dejaba utilizar para determinadas inversiones, pagamos deuda por adelantado. Y al pagar deuda por adelantado, unos 12 millones de euros de deuda por adelantado, nos encontramos que en 2020 y hoy, pues nuestra deuda ha bajado. En 2023 casi ni se ve la rayita porque está en 1 millón y poco. Hemos bajado de 56 millones de euros a 1 millón y poco. ¿Y eso qué permite? Pues que este año, por ejemplo, en 2023, en vez de presupuestar 7 millones para pagar la deuda, presupuestamos 1 millón y poco para pagar la deuda. Y ya la liquidaremos. No del todo, porque ahora os diré por qué. Porque nos hemos endeudado para hacer vivienda. Pero la deuda, lo importante es no solo si podemos endeudarnos, sino para qué te endeudas. Igual que lo entiende toda la ciudadanía, que cuando quiere comprarse una casa o cuando tiene una dificultad grave, pues tiene que endeudarse y se endeuda. Pues nosotros lo hemos hecho para hacer vivienda. Bueno, en esa situación económica nos permitió en 2020 salir adelante con todo ese tipo de ayudas y salir juntos de un momento dificilísimo. Y lo explico ahora porque no hemos tenido ocasión en esta pandemia y en el 2021 y prácticamente el 22 de este tipo de reuniones de rendición de cuentas. Pero creo que es importante que entendamos que el esfuerzo de todos consiguió que Calviá saliera adelante y saliera bien. Y además, que igual que hicimos la primera legislatura, esta, con todas las dificultades de la pandemia y las dificultades económicas que hemos vivido, hayamos tomado la misma decisión que la legislatura pasada. Y es que en Calviá no se iba a subir ni un impuesto, ni una tasa, ni un precio público. Por lo tanto, la ciudadanía de Calviá en 2023 está pagando lo mismo que en 2015. 8 años después, nadie paga nada más de IBI,
nadie paga nada más de impuesto de circulación, nadie paga nada más de tasa de basuras, porque son los grandes impuestos municipales, municipales. ¿Cómo conseguimos incrementar el presupuesto? Pues gracias a que la actividad económica ha mejorado mucho, y eso supone ingresos municipales en plusvalías, en impuesto a actividades económicas, etcétera, y que hay otras administraciones como el Govern, el Consell, el Govern Balear y el Gobierno de España que ofrecen ayudas y que piensan en los municipios y hacen convocatorias. Y Calviá trabaja para participar de esas convocatorias con proyectos y que nos den dinero. No, magia no hay varitas para hacer dinero. Lo que hay es trabajo para buscar convocatorias que nos lleguen subvenciones de fondos europeos, del Gobierno de España, del Gobierno Balear, ayudas de carácter social, de instalaciones deportivas, de lo que sea, porque hay otras administraciones que tienen la misma idea y que también facilitan el trabajo a los municipios. En esas hay un dato muy importante que quiero que entendamos todos, porque a veces, cuando ahora, y este invierno, vuelve a haber líneas de ayudas pues para las personas más vulnerables o clases medias y trabajadoras para afrontar la inflación, o ayudas para la gratuidad de las escoletas 2-3 años, o determinado tipo de convocatorias de ayudas, algunos las critican y despectivamente les llaman paguitas. Son paguitas. Sin embargo, quienes critican esas ayudas para los trabajadores y trabajadoras y les llaman paguitas, no criticaron unas ayudas absolutamente necesarias que llegaron a Baleares del Gobierno de España. En octubre de 2021, en el verano de 2021, llegaron a Baleares 855 millones de euros para los empresarios, empresarias, autónomos y autónomas de Baleares, para mantener las empresas, para que no se hundieran. Y de esos, 57, 58, por ahí más o menos, fueron para empresarios de Calviá. Y hay muchos empresarios en Calviá que pudieron acceder a esas líneas de ayudas que les permitió mantener su hotel, mantener su comercio, mantener su pequeña empresa, y que en el 2022 se reactivara. Bueno, pues esas también eran importantes, y las que protegen a las familias también. Y las ayudas pequeñas que algunos desprecian llamándoles paguitas también son muy importantes. Nosotros lo que queremos es que se ayude al tejido empresarial para que no se destruya empleo y que se ayude a las familias para que puedan sobrevivir. Ambas. Y esos 855 millones, de ellos 56 o así a Calviá, fueron muy importantes. Deciros que Baleares, junto con otra comunidad, fueron de las pocas en España que de esas líneas de ayudas no devolvió nada al Gobierno de España. Las otorgó todas. Y todas llegaron al tejido empresarial. Eso fue muy importante para que el 2022 estemos como estamos. Y ahora encaremos el 2023 con un mayor optimismo, sabiendo que juntos hemos superado este momento de enorme dificultad. Con todo eso sí que tenemos que reconocer que en esas circunstancias, hombre, hubo cosas de inversiones, de mantenimiento, de aceras, de iluminación, que en el año 2020 pues se tuvieron que aparcar, tuvieron que esperar. ¿Por qué? Porque lo fundamental era lo que os he contado. Y se recuperaron en el 21 y ahora ya con mayor fuerza en el 22 y 23. Y no es ninguna excusa, es una realidad. Lo dijimos en 2020 y todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacerlo así. Y por lo tanto hay algunas cosas que hemos ido un pelín más lento de lo que queríamos, pero no todas. Teníamos un montón de proyectos que hemos seguido adelante con ellos. Y por ejemplo, teníamos proyectos que ahora están a punto de ver la luz, de inaugurarse. Por ejemplo, cerquita aquí en Palmanova, justo detrás de la cafetería Esmen de Amadip, pues se va a inaugurar muy pronto el primer centro de día para nuestros mayores en Calviá. Esa infraestructura es muy necesaria y es la primera que hay, además de las plazas que hay en la Llar. Y eso es un esfuerzo de inversión que ha hecho el Gobierno Balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento, porque lo hemos hecho entre los tres. Y ahora habrá que gestionarlo, claro, y eso también costará dinero, pero es necesario porque en Calviá cada vez tenemos más población mayor. Aquellos que vinimos hace 30, 40 o 50 años, tenemos 30, 40 o 50 años más. Y si en los 80 hacíamos escuelas, ahora hay que hacer infraestructuras para atender a las personas de edad.
Por lo tanto, ese centro de día siguió su construcción y se inaugura este mes de febrero. La semana que viene inauguramos aquí al lado también el CEPA de Calviá, una instalación de referencia para que el centro de enseñanza para personas adultas sea digno y abandone algunas locales y aulas un poquito raras que tiene ahí en la avenida Saporrasa, encima de donde está el SOIP y UGT y comisiones, y otras en la vieja escoleta de Magaluf, que están aprovechando espacios de manera temporal, pero llevaban de manera temporal un montón de años. Y hemos hecho un nuevo centro que se va a inaugurar ya. Avenida Góngora, esquina, lo conocéis, Avenida Góngora, esquina Galeón, justo detrás de ese aparcamiento, enfrente de la puerta de la pista de atletismo. Ese centro de escuelas para personas adultas se va a inaugurar la semana que viene. Y esas tampoco las frenamos. Como tampoco frenamos algo que era absolutamente fundamental y sigue siendo capital en Calviá y en casi todos los sitios, la vivienda. Es una de las dificultades mayores y uno de los dolores más intensos que tenemos cuando nos llegan ciudadanos que nos dicen que no pueden mantener la vivienda o que no tienen cómo pagar el alquiler o que no encuentran un domicilio digno. Ahí hay un problema importante. Y entonces hubo promociones de vivienda que se iniciaron hace unos años y que ya se acaban. Creo que al final del mes de febrero damos las llaves ya de las 48 primeras viviendas aquí en Magaluf, ahí detrás del Centro Comercial La Vila, en régimen de alquiler. Es importante, alquiler protegido, con un pago de unas rentas pues, que no pasarán el 30% de la renta mensual de la familia. Bueno, pues ese es un trabajo importante. Como al lado justo se tienen que construir otras viviendas, esas en régimen de venta, y que ha de construir el Govern Balear, esas las construye el Govern Balear, y que serán en régimen de venta, y serán 39 más. Pero al ritmo que el Govern Balear puede nutrir de viviendas de protección en todos los municipios, en Calviá no nos bastaba. Y hemos hecho algo que no ha hecho ningún municipio. Y quiero que sintamos la satisfacción de que en Calviá somos el único municipio que está financiando vivienda pública con sus propios recursos. ¿Vale? Y tenemos que en Santa Ponsa, además de estas 44 viviendas de Magaluf, tenemos en Santa Ponsa una promoción de 99 viviendas, la mitad de venta y la mitad en régimen de alquiler, que están financiadas exclusivamente con dinero municipal. Las 48 de Magaluf, que se dan este mes, 24 las paga el Govern, 24 las paga el Ayuntamiento. Por lo tanto, este año se va a acabar, porque las de Santa Ponsa se acabarán en otoño. Este año se van a acabar pues, 147 viviendas en Calviá, de las que 123 las ha pagado el Ayuntamiento. Eso es inversión y que hay que hacer más. No nos queremos quedar ahí. Y hemos anunciado un acuerdo ya con el Govern Balear para hacer 24 más en Paguera. Y queremos hacer alguna promoción más. Y sabemos que habrá en el ámbito, y aquí en Magaluf interesa, en el ámbito detrás de Costa Florecida, frente a la Coapar, en el ámbito de crecimiento de la Marina, hay ahí promoción privada de vivienda, pero de precio tasado. ¿Eso qué significa? Que son terrenos de privados, pero que están obligados a construir vivienda de precio tasado, es decir, no de precio libre de mercado, sino con unos precios máximos. No es lo mismo que la vivienda, la VPO, pero da más facilidades de acceder a vivienda. Y ahí hay una promoción del 70... 77 y 87. 77 VPO, 87. Es decir, que seguimos en unas políticas que son muy necesarias, pero desgraciadamente muy lentas. Pero hay que dar los primeros pasos y alcanzar años después los últimos, como es este mes de febrero, que daremos ya 48 llaves para esas viviendas en régimen de alquiler. Y hay otras inversiones importantes, como son el refugio de montaña de la finca Galatzó. Nuestra finca Galatzó es un activo maravilloso y tiene que conocerlo todos los calvianés. Y hay un refugio de montaña para la ruta de la Pedra en Sec, de ese senderismo por la Serra Tramontana, para que nuestros turistas también de media y baja temporada tengan un activo patrimonial y medioambiental, como es la finca de Galatzó, atractivo, y puedan disfrutar pues, de ese espacio. Y esto ya se ha inaugurado, esto se ha pagado con la ecotasa, con el impuesto de turismo sostenible. La ecotasa ha pagado el refugio de montaña de Galatzó, una instalación estupenda en la finca Galatzó que os invito a visitar, y si queréis disfrutar alguna noche allí, ya se puede hacer a través del Consell de Mallorca, que es quien gestiona esas estancias.
Como quiera que también hicimos una inversión junto al Consejo importante, que es, bueno, hay ITVs, hay que ir a pasar la Palma, que tiene 2 estaciones, otra en Inca y otra en Manacor, y decíamos, ¿y por qué no una en Calviá? Pues tenemos una ITV en Calviá. Hemos tenido en el ámbito de crecimiento de Magaluf esa ITV provisional, pero era una instalación provisional. La definitiva estará, y también acabarán las obras, no sé cuándo, pero Marzo. en marzo, la ITV definitiva estará en el polígono de Son Bogadellas, que es donde un sitio central del municipio y donde, lógicamente, tiene que ubicarse. O como un espacio precioso en la zona de Santa Ponsa, el Puig de Samorisca, que son 450.000 metros cuadrados de bosque que te llevan al Puig, desde donde tienen unas visuales de todo Calviá, y ahí hemos construido, también con impuesto de turismo sostenible, un museo arqueológico. El museo está acabado ya y ahora hay que dotarle de todo el fondo expositivo que tiene el Consell de Mallorca y el Govern también, de piezas arqueológicas encontradas en las excavaciones de Calviá que se expondrán en este museo. Además de que será un espacio pues, para visitar con las familias y visitar y conocer, porque habrá muchas actividades, y para el que hoy hemos presentado también la mejora de todo el entorno del parque arqueológico. Los caminos, los senderos, la señalética, los miradores que hay, todo eso se va a reformar con dinero del ayuntamiento y una subvención del Consell de Mallorca de 750.000 euros. Es decir, hemos seguido con grandes inversiones que eran necesarias y que entendíamos que no podíamos abandonar, y no hemos abandonado, por supuesto. Como no hemos abandonado algo de lo que hemos hablado muchas veces, y voy terminando, que hemos hablado en diversas ocasiones, pero ahora os voy a explicar por qué todavía no ha empezado la obra. Y hablo de la transformación integral del paseo de Magaluf, del paseo marítimo de Magaluf. De esa obra hemos venido hablando mucho tiempo. Y lo que hemos trabajado para conseguir fondos, porque estamos hablando de más de 11 millones de euros de inversión para la transformación de todo el frente marítimo de Magaluf. Si os fijasteis, el año pasado empezamos con las 2 primeras calles perpendiculares, contra Almirante Pou y contra Almirante Ferragut. Bueno, se tienen que hacer todas y después todo el paseo, todo el frente marítimo. Ha habido un trabajo muy importante con el Ministerio de Transición Ecológica para que nos dieran todos los permisos, incluso para poder ampliar un poquito, si era posible, pero no se va a poder ampliar, pero sí que se va a poder renovar por completo. La tajea, las pluviales, la iluminación, el mobiliario urbano, el espacio, todo. Dignificar eso para aquella primera ámbito que se hizo en la primera reconversión turística de las zonas de Calviá en los 90, pues que vuelva a embellecerse ahora en los 2020. Y eso, pues confiamos que empiece este invierno que viene. La primera fase de la obra, no toda, porque habrá que hacerla en 2 años. Porque todas serían 8 meses de ejecución seguramente y no cabe en la temporada turística. Habrá que hacer una primera fase, incluida la tajea, y una segunda fase. Bueno, pues esa obra es muy importante para embellecer Magaluf. En fin, que hemos ido trabajando en muchas cosas y consiguiendo, creemos, uno, parar la dificultad de la pandemia, que nadie esperaba y que ha sido un sufrimiento para todos, también para la Administración porque nos dificultó la gestión. 2, salir de ella, yo creo que bien, en buena situación económica, financiera el Ayuntamiento, con proyectos que desarrollar y con una capacidad de generar empleo hoy que desconocíamos en los últimos años en Calviá. Y cuando digo los últimos hablo más allá de hasta 2007, incluso 2005 en algunos casos. Afortunadamente tenemos menos personas paradas en Calviá prácticamente que nunca, a pesar de un mes de enero. No estoy hablando del mes de agosto ni de julio, estoy hablando del mes de enero. Creo que será uno de los grandes objetivos. Y sabemos también que tenemos que ser capaces, y aquí en Magaluf lo conocemos muy bien, de que nuestra temporada se alargue al principio y al final, trabajar en crear producto turístico para conseguirlo, que haya la contratación un poquito antes y acabe un poquito después, y que además tengamos un Magaluf definitivamente como el que queremos.
Y aquí hago un inciso que no he hecho en ninguna zona, porque estamos hablando de Magaluf, y sabemos lo que ha sufrido la imagen de Magaluf. Y sabemos lo que estamos trabajando todos para recuperar nuestro Magaluf, el que queremos, del que nos podemos sentir orgullosos, con una de las mejores playas, desde luego de Calviá, y con uno de los mejores enclaves por proximidad y por capacidad de tener actividad turística. Y este verano creo que hemos dado un paso muy importante de la mano del decreto de excesos también para evitar según qué tipo de turismo que no queremos aquí. Está claro que no queremos excesos y que quien quiera seguir haciendo determinadas prácticas que llevan al exceso y a la mala imagen de Magaluf nos va a tener enfrente, luchando contra ellos. Y que quien quiera trabajar y cambiar y dar una mejor calidad y una mejor oferta, tanto en la oferta asociada de restauración, de ocio, de comercio y tal, nos va a tener al lado, intentando ayudar y poco a poco ir saliendo y recuperar esa imagen de Magaluf que está tan dañada por fuera y de la que todavía se habla. Y para que realmente Magaluf sea lo que es ya, un ejemplo de reconversión de un destino turístico y no un ejemplo de exceso turístico. Desterremos por completo eso y nos quedemos con lo que somos, un ejemplo de reconversión que hay todavía que terminar con el Paseo Magaluf y con el embellecimiento de algunas calles que yo sé que tenemos en cartera y que todavía no hemos podido hacer, como por ejemplo la calle Blanca. Hay que seguir trabajando y saber que tenemos claro la hoja de ruta y hacia dónde queremos ir. Me he extendido más de lo que creo debería, pero cuando me pongo a hablar me entusiasma Calviá y lo que tenemos y me lío. Le paso la palabra a Marga Plomer, después hablará Mar de temas concretos y después entraremos ya en conversación conjunta con lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser como el alcalde, me ha quitado tiempo. No, voy a ser súper breve. Yo simplemente estoy aquí representando al equipo, a la parte del equipo de gobierno de la coalición Podemos Més, porque para nosotros es muy importante estas rendiciones de cuentas y para agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. Porque eso quiere decir que os importa dónde vivís, que os importa vuestro entorno, que os importa Calviá y que venís aquí para expresar todo lo que creéis que nos tiene que llegar y que nos tenéis que decir. Yo solo es esto, agradecimiento a que estéis aquí, animaros a todos, a todas, a que sigáis, bueno, a Marc ya seguro que a todos los regidores de la zona nos llaman los vecinos, las vecinas siempre que quieren y estamos aquí para eso. Sois nuestros ojos, sois, bueno, los que estáis viviendo en cada una de las zonas y los que nos podéis hacer llegar las preocupaciones que tenéis. Muchas gracias a todos y a todas y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y también me sumo al agradecimiento del alcalde y de mi compañera de equipo de gobierno, al agradecimiento por asistir, porque así, una vez más, demostráis que os importa vuestra zona y que queréis un Magaluf, un Calaviñas, un Sol de Mallorca mucho mejor para vuestros vecinos y vecinas. Y yo, ante todo, en primer lugar, quería agradecer el gran trabajo que hace el tejido asociativo, el tejido social de esta zona. Veo aquí miembros de la Asociación de Vecinos de Magaluf, de la Gent Gran, veo al colectivo de senegaleses, con quien también trabajamos mucho, y bueno, también Ariadna, la dinamizadora de zona, que es quien apoya y ayuda en todos estos trámites al tejido social. Así que muchas gracias por vuestra labor, porque sin duda, con vuestro trabajo de dinamización que hacéis en las zonas, ayudáis a que la zona de Magaluf sea mejor. Y ya entrando un poco en el detalle, ¿vale? El alcalde os ha explicado las inversiones más grandes y yo entraré en el detalle, pero de algunas de ellas. Pues son muchas las pequeñas inversiones que hemos podido realizar en los últimos años y, por tanto, iré a los puntos más destacados. Y, en primer lugar, me gustaría hablar de servicios sociales. Habéis visto, el alcalde os ha dado los números de cómo en los años 20 especialmente, pero en el 21 y en el 22, volcamos tantísimos recursos en materia de servicios sociales. Pues bien, Magaluf fue una de las zonas a la que servicios sociales más gente atendió, a la que más gente dio esa ayuda de urgente necesidad y, por tanto, a la que más gente se pudo ver beneficiada por ese colchón
que le daban los servicios sociales. En concreto, se atendieron a 972 vecinos. Para que lo entendáis, es el dato más elevado después de Santa Ponsa, pero Santa Ponsa tiene una población mucho mayor a Magaluf, ¿vale? Y creo que ese trabajo de servicios sociales, que seguro que conocen, es muy de agradecer en la zona. Por otro lado, me gustaría también hablar de las inversiones que hemos realizado en materia de deportes. Han sido muchas y han sido diversas, pero a mí me gustaría destacar dos de ellas. Una es, como saben, veo aquí incluso vecinos del edificio Record, que sustituimos todo el cerramiento del polideportivo, nos quedaba esa última fase por la zona de los récords, sustituimos todo ese cerramiento para, en definitiva, garantizar la seguridad de acceso al polideportivo y también al edificio Record, ¿vale? Eso fue una inversión, esta última fase ha supuesto una inversión de aproximadamente 30.000 euros y creo que es algo que sin duda ayuda a la propia actividad deportiva y también, por supuesto, al edificio Record que está al lado. También se sustituyeron, con una inversión importante de 87.000 euros, se sustituyeron los focos del campo de fútbol, del Playas, se sustituyeron a LED y actualmente la verdad es que estos focos funcionan bastante bien. Tuvimos que moverlos, está aquí Eva, la teniente alcalde de deportes, tuvimos que moverlos en alguna ocasión, pero en este momento funcionan magníficamente. Y por otro lado, en materia de patrimonio, sí que tenemos una novedad importante. Y es que falta aún alguna tramitación para llevar a cabo el pago de esa zona, pero previsiblemente pronto tengamos ya el dominio, la titularidad de la zona de Torrenova, donde está situada la famosa torre de Torrenova, que es un bien de interés cultural. Una vez la tengamos, hay que ser cautos. Creo que muchos de ustedes conocen el entorno y, por tanto, sabemos que una vez entremos ahí requerirá de una gran inversión para poder adecuarlo y que los vecinos puedan disfrutar de esa magnífica zona verde allí en la punta de Torrenova. Pero bueno, creo que es una información interesante y que trabajaremos para que cuanto antes podamos habilitarla y los vecinos puedan disfrutar de esa zona. En tema de educación, más allá de lo que ha señalado el alcalde con la construcción del centro de la escuela de adultos, se debe decir también que este colegio en el que estamos también en los últimos años pues, ha sufrido una reforma importante y muy beneficiosa para este colegio y, por tanto, para sus alumnos. Ha sido una inversión con el Gobierno de 415.000 euros que ha permitido unir pues este edificio en el que estamos, tirando para allá, junto con el que está en el otro lado donde hay más aulas. Se han unido ambos edificios, antes estaban separados. Se ha puesto también un ascensor que está situado al otro lado, dando al patio por el otro lado, para mejorar así los temas de accesibilidad y en el mismo sentido también se ha hecho una reforma integral de los baños, dotándolos a muchos de ellos de accesibilidad. Este colegio... Yo estudié en él y ya tenía unos cuantos años, porque este colegio es del año 1989 y sin duda era muy necesaria una reforma así y bueno, por fin la hemos conseguido y los alumnos pueden disfrutar de ella. Y no solo eso, si hablamos respecto al colegio, porque respecto al colegio, incluso también respecto a la escoleta, hemos cambiado el contrato, tenemos un nuevo contrato para el mantenimiento de los elementos como las luminarias, de todo tipo de elemento que se pueda romper en el patio, que nos está dando una velocidad de respuesta para arreglar cualquier incidencia que haya en los colegios muchísimo mayor. Y es que además de eso también hemos sacado una convocatoria, sacamos diversas convocatorias, creo que la siguiente de patios inclusivos está a punto de salir si no ha salido ya. Pero Magaluf, si entran por la parte de arriba, verán allí toda una zona en la que se ha invertido, donde se han hecho ciertas estructuras de maderas y juegos para los niños y niñas, que está bastante bien y de la que se ha podido beneficiar este colegio. De hecho, le ha sacado bastante rendimiento a esa subvención y eso es muy importante. Y ya entrando un poco más en el tema de inversiones, entraré primero un poco en el tema de las inversiones más importantes y después pasaré al detalle más pues, del tema de asfaltados, del tema de acerados, ¿vale? Y ya os digo, en todo caso, centrándome en aquello más grande, en aquello más importante. Y es que al margen de lo que os ha señalado el alcalde, que ha hablado y muy bien de esa necesaria reforma del paseo, de esa necesaria reforma integral del paseo Magaluf, aquí también deciros que
no solo se reforma el paseo en sí, creo que también ha hecho referencia al alcalde, sino que se reforman también las calles de acceso. Y de esas calles de acceso ya se han reformado integralmente dos, como son la calle contra Almirante Pou y la calle contra Almirante Ferragut, para que nos entendamos, la del Pizza Hut y la del Titanic, ¿vale? Todas esas dos calles arregladas. Y por otro lado, ahora mismo, veo aquí a la presidenta, otro miembro de la calle Góngora, pues está llevando a cabo la obra de remodelación de la calle Góngora. La obra de remodelación de la calle Góngora, el tramo que estamos actualmente realizando es de un millón de euros aproximadamente. Está previsto que estas obras finalicen en abril y creo que ayudará a dar bastante clara mejora a toda esa zona de la calle Góngora situada arriba, ¿no? Porque por un lado tenemos el CEPA, por otro lado vamos a tener el crecimiento de viviendas que comentaba antes el alcalde y en medio vamos a tener una calle completamente reformada. Y eso creo que sin duda dotará de mucha mejora a toda esta zona trasera, por llamarle de alguna manera, de Magaluf. Y si vamos ya un poco al tema de los asfaltados, ¿vale? Aproximadamente en los últimos años se han invertido en la zona de Magaluf 700.000 euros en asfaltados. Entre ellos, fijaros, vamos a la principal arteria de Magaluf. Si empezamos por aquí, por Avenida Solivera, bajamos por Avenida Solivera, llegamos hasta la rotonda del Britannia, seguimos por Notario Alemán, subiendo hacia Calaviñas y ahí enlazamos después con calle Pinzones. Todo ese tramo ha sido asfaltado en los últimos años. Una parte del mismo, tras un acuerdo al que instamos a la cadena Sol para llegar a eso, y todo ello, incluido los 100.000 euros que aportó la cadena Sol, ha supuesto una inversión de 337.000 euros para la mejora del asfaltado en toda esa zona. Y yo creo que es importante, porque al final marca todo lo que es una arteria importantísima de Magaluf y de conexión, a su vez, con Calaviñas. Y también hemos asfaltado, aunque en dos fases, todo lo que es el Camisa por Rasa, es decir, empezando por la rotonda del Pirates, también asfaltada, y después siguiendo hasta lo que es la rotonda 8. Se realizó en dos fases, pero se ha concluido y esa ha sido una inversión de aproximadamente 134.000 euros. Y ya no en este plan de asfaltados de los que os he hablado, sino en el anterior, en el 2020-21, se asfaltó esta calle que tenemos aquí abajo, la calle que da por detrás del polideportivo, la calle Miño. También se asfaltó por completo y, como saben y recuerdan, se reordenó también el tema del aparcamiento para que pudiéramos tener una mayor cabida y un mejor orden a la hora de aparcar ahí los vehículos. El acerado también se ha llevado a cabo en diversas zonas, por ejemplo, Palmeras, desde calle Blanc, pasando por la guardería hacia adelante. Y actualmente se ha acabado de ejecutar hace relativamente poco un acerado completo en una zona de arriba de Torrenova, para que nos entendamos ya, del Hotel Sotavento hasta el Flamboyán, bueno, pasado el Flamboyán, casi llegado al Elba. Allí se ha reformado se ha arreglado todo el acerado y eso ha supuesto una inversión de aproximadamente 100.000 euros y la verdad es que ha quedado bastante bien respecto al estado en el que estaba, ¿no? Y si nos vamos a la zona ya de Calaviñas, aquí como actuaciones destacadas en esta materia, yo creo que conviene destacar dos, y es que asfaltamos toda la zona de acceso a Calaviñas por Sol de Mallorca, llegas a subes como si fuera Sol de Mallorca, giras a la izquierda hacia Calaviñas y tenemos esa cuesta hacia abajo con la rotonda donde están los buzones, pues toda esa calle hacia abajo de entrada a Calaviñas con la rotonda de los buzones se asfaltó por completo, que era una zona que lo necesitaba, también por una cuestión de seguridad, para poner un asfalto más adherente, puesto que es una cuesta abajo importante. Y además, también en la calle Sirenas, que es la calle, si hay que denominar principal alguna calle de Calaviñas, seguramente esa sea la calle Sirenas, allí también hemos hecho una inversión importantísima porque hemos renovado todo el acerado de allí. Aparte de otras actuaciones, como esas escaleras también de calle Sirenas que bajan a la playa, y hemos mejorado la jardinería. Y si nos centramos un poco en el ámbito de Sol de Mallorca, pues aquí, solo en la carretera de acceso, cierto es que es bastante prolongada, pero en la carretera de acceso a Sol de Mallorca
Se ha invertido en el último año aproximadamente 41.000 euros. 41.000 euros porque hemos tenido diversos problemas. Problemas con diversos baches que había peligrosos y hasta un problema con que, por lo visto, algún camión haciendo una obra por allí tiró cemento y se nos secó el cemento y hubo que retirarlo. Juan Recasens, mi compañero, lo recuerda bien. Hubo que retirarlo con una maquinaria especial que requería, que requería poder quitar ese cemento seco, que por tanto era un bache absoluto, y no producir a su vez daño en el asfalto. Y en todo eso hemos invertido aproximadamente 41.000 euros. Y respecto a Sol de Mallorca, también me gustaría señalarlo, porque Sol de Mallorca, así como Magaluf, tiene una buena conectividad, e incluso Calaviñas, no tan buena como Magaluf, pero sí que está más unido a Magaluf por la zona de Badía de Palma. Es cierto que Sol de Mallorca pues, es una zona que está un poco más aislada y, por tanto, para nosotros ahí era muy importante que la conectividad de transporte público mejorara mucho. Pues bien, ha mejorado notablemente. Lo que teníamos hace unos años allí era una frecuencia de buses en esa zona de 6 buses en verano y 4 en invierno. Actualmente, en Sol de Mallorca, la frecuencia de autobuses son 13 en verano y 9 en invierno. ¿Qué quiere decir? Que en Sol de Mallorca hemos más que duplicado el número de autobuses que hacen este tipo de recorridos hasta Palma, conectando con todas las zonas que van hacia Palma. Y bueno, también se ha hecho una continua inversión, ya paso a hablar en general, de revisión y modificación tanto de la señalización horizontal como de la vertical, y también los arreglos en mantenimiento y jardinería, que para que lo sepan, solo en la zona de Magaluf los arreglos de gastos que no son tal, sino que son también inversiones, a pesar de que se considere mantenimiento. El mantenimiento de la jardinería en Magaluf, con el arreglo, la poda de árboles y demás, supone una inversión anual de 326.000 euros, de 326.000 euros al año, y que de momento funciona. Ya por último, y lo comentaba también el alcalde, ¿no? Respecto al decreto ley de excesos, comentaba todo el trabajo que se ha hecho. Y ese ha sido un trabajo decidido por parte del ayuntamiento. Porque, para que simplemente lo conozcan, el decreto ley de excesos afecta a Magaluf, afecta a la playa de Palma, por tanto, municipio de Palma y Umayor, y a Sant Antoni en Ibiza. Y Calviá, de los 4 municipios afectados, Calviá ha sido el único municipio que ha reclamado las competencias para sí. Algo complicado, son competencias sancionadoras al final. ¿Pero por qué? Porque queríamos tramitar esos expedientes más rápido y porque eso demostraba que queríamos apostar por ese cambio en la zona. Y de ello pues, hemos encontrado numerosísimas infracciones en materia de venta de alcohol fuera de horario, ofertas de todo incluido, ofertas de 2x1, todo ese tipo de oferta que prohíbe el decreto ley de excesos. De hecho, se han abierto 34 expedientes de infracción en el pasado verano, de los cuales 11 fueron muy graves y llevaron aparejado el cierre del local durante un determinado tiempo. Nosotros el mensaje que queremos transmitir, y siempre lo transmitimos, que por supuesto que queremos para Magaluf turismo joven, pero queremos un turismo joven sin excesos, un turismo joven sin borrachera. Y eso nos lo creemos mucho. Y por tanto, creo que esta actuación que hemos llevado a cabo este verano marca una línea clara de por dónde va a ir el Ayuntamiento de Calviá, que es esa línea clara que decía el alcalde de que si quieren turismo de excesos, si quieren turismo de borrachera, al Ayuntamiento de Calviá se lo encontrarán enfrente. Y más allá de eso, pues creo que he hecho un repaso de las principales actuaciones que se han hecho en la zona. Lo comentaba el alcalde al principio. La pandemia nos golpeó de una manera que nos hemos tenido que dedicar a lo urgente y se nos han quedado algunas actuaciones por el camino. Actuaciones que sin duda retomaremos. Pero sí que ha habido inversiones principales y grandes en Magaluf, que son las que os ha detallado el alcalde. Y yo estoy muy contento de que este mes de febrero podamos entregar las primeras 48 viviendas de protección oficial en Magaluf. Estoy muy contento de que este mismo mes podamos abrir la escuela de adultos. Y creo que este tipo de inversiones, sin duda, a futuro ayudarán a hacer mejorar mucho la zona. Y en aquello que no hayamos llegado, haremos el esfuerzo de seguir llegando, ¿vale? Ahora, por tanto, es vuestro turno para sugerencias y propuestas y lo que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, pues
en efecto, los 45-50 minutos que auguraba que íbamos a tener la palabra nosotros, y ahora es su turno. Preguntas, cuestiones, dudas, quejas, sugerencias, cualquier cosa sobre Magaluf, Carabiñas, Torrenova, Sol de Mallorca o sobre Calviá en general, que por supuesto también intentaríamos contestar. Allí hay una pregunta, Ariadna. Estáis trabajando en la calle Góngora y los vecinos queremos tener más participación de lo que vais a hacer allí. Y claro, no quiero extenderme aquí, pero cuando hagamos la reunión de esa calle en concreto, quiero volver a hablar y pedir que por favor nos escuchen a los vecinos. De acuerdo. Porque, por lo que se ve, está todo concretado y lo único que nos vais a hacer partícipes es de que podamos cambiar el color de las farolas o el modelo de farolas, y nosotros queremos más cosas. Bueno, en este sentido, Ana, antes del inicio de las obras, en un primer momento Juan Recasens con el señor Joan Morell y después yo mismo, se hicieron 2 reuniones con todos los vecinos de la zona afectados para explicaros el proyecto. Proyecto que de allí salió, no lo digo yo, salió un visto bueno al proyecto que se quería plantear en líneas generales. Y al margen de eso, pues como se comentó, se va a hacer un seguimiento, una comisión de seguimiento de estas obras que, como te pude adelantar, Ana, la convocaremos para la semana que viene, ya en plazo de ejecución de obras. Por tanto, creo que se ha dado esa oportunidad de participación a vecinos y vecinas, pero no te preocupes, que durante el plazo de ejecución de obras seguiremos dando esa participación, seguiremos escuchando y al final, si tenemos que modificar determinados aspectos o determinadas cosas en beneficio de los vecinos, pues sin duda las estudiaremos y trataremos de que se lleven a cabo. ¿Tenéis que hacerlo antes de que acabéis? No, claro. Sí, claro. La semana que viene. Hicimos una reunión previa explicando la actuación y la temporalización que, como bien le ha contado Marc. Y ahora pues lo que vamos a hacer es lo que hacemos cuando hay una gran inversión, una comisión de seguimiento de obras. Comisión de seguimiento de obras que está siempre participada fundamentalmente por el tejido vecinal y a veces por el tejido productivo si está afectado comercio, en algunas zonas, etcétera. Entonces ahí, hombre, hay una propuesta técnica, se escucha la opinión general y después se valora todo y se intenta llegar a puntos de acuerdo. A lo mejor hay determinadas cosas que a unos las queremos de una manera y otros las queremos de otra y a lo mejor el 100% de acuerdo no lo obtenemos, pero sí buscando siempre la mayoría. Y en esa comisión de seguimiento, que las obras acaban de arrancar, creo recordar, hace 10 días o semanas. Sí. Bueno, en esa comisión de seguimiento, evidentemente, 2 semanas, sí. En esa comisión de seguimiento, evidentemente, lo que se hace justamente es eso, oye, esto va a ir así, y que los vecinos digan, hombre, pues, no sé, detalles, ¿no?, de la ejecución de obra que pueden mejorar el día a día de los vecinos y de la ejecución, y es lo que se hará en la próxima reunión con Marc. Yo no espero solo que se nos escuche. Espero que podamos hacer algún cambio cuando estamos hablando y diciendo las cosas, porque vuelvo a repetir, lo único que hacemos en esos seguimientos es eso. Nos habláis, nos charláis, nos decís lo que vais a hacer y las opiniones no cuentan. Y yo quiero que las opiniones nuestras, porque allí vivimos nosotros, yo en concreto hace 23 años ya, quiero poder opinar. No, sí es evidente. Y como presidenta de esa comunidad, hay muchas cosas que yo ya he dicho y según el señor ese que está ahí, Escaner, dijo que lo único que teníamos derecho es a las farolas. Hombre, a ver. Bueno, yo insisto, no es una cuestión solo de... Vale, perfecto. No es molestia. Pero en cualquier caso, intentamos tener en cuenta la opinión de los vecinos en aquellos aspectos que se pueden corregir respecto del proyecto, pero aspectos que evidentemente sean susceptibles de eso, de cambio. Claro, esa reforma de la avenida Góngora desde lo que es la calle Galeón o la
la rotonda de entrada a la pista de atletismo hasta la calle Blanca, tiene una filosofía que se tiene que encardinar en todo un desarrollo posterior de toda la zona. Y tiene que responder a eso. Y me explico. Magaluf va a tener un nuevo vial de entrada desde toda la calle Blanca. Desde arriba, desde donde estaba la ITV provisional. Eso va a ser un nuevo acceso de entrada, porque el desarrollo de la zona de la antigua Marina de Magaluf va a llevar justamente a que ese sea una de las entradas importantes y que pierda seguramente relevancia el acceso entre la Rotonda 8 y Piratas y que gane relevancia una futura conexión de la llamada Rotonda 8,5, que será necesaria para que el tráfico que va hacia Calaviñas y Sol de Mallorca no tenga necesariamente que entrar por Magaluf e irse más allá, sino que pueda recortar, porque son 200 metros. Eso prácticamente es uno de los pocos viales que el Plan General concibe como nuevos, porque es una distancia de apenas 150 o 200 metros. Entonces, hay determinadas cosas que están dentro de la filosofía de todo ese cambio de movilidad. A partir de ahí, los detalles y algunas cosas de la ejecución es lo que se intenta consensuar con el vecindario y lo que haréis pues, en una semana o 2 semanas en una siguiente reunión. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer breves 2. Venga. La estética de Magaluf en verano, papeleras, asientos, aceras, un paso de cebra en 2 calles importantes que han dicho ustedes que han inaugurado. Ya que la calle se ha inaugurado y es bonita, por lo menos que pongan unos pasos de cebra y que el turista y el residente cruce hacia la playa. Cosa que hay uno anterior hecho. Muy bien. Hay 2 calles nuevas, pues 2 pasos de cebra y el coche, que es una calle de Alcire, que hayan 2 pasos de cebra y que el turista y el residente cruce la calle. Paso de cebra en lo que son... En la avenida Alemania. Contra Almirante Pou y Ferragut. Están 2 calles inauguradas. Sí, sí, sí. De acuerdo. En lo que es sociedad. La avenida Magaluf. Sí, lo que es la sociedad, las marquesinas. Papeleras rojas dan pena. Las papeleras se están cambiando en todo el municipio. Sí, o sea, y va a llegar el cambio a Magaluf. Se están sustituyendo todas las papeleras de Calviá, como se sustituyó hace un par de años, que recordar Marcos, todos los contenedores del municipio. Con inversiones importantes, porque había que darle también pues, un nuevo uso y una nueva imagen. Yo estoy de acuerdo con lo que... Las papeleras se van a cambiar. Lo de las playas, inauguración, el próximo paseo que se haga, yo eso, todo lo que presenta usted me parece fenomenal. Para mí y para todos los residentes. Pero lo que es la estética de sociedad en verano de Magaluf, yo como residente y algunos más que hay aquí, y algunos se ríen cuando hablo, me estoy fijando en todo, da pena. Asco. Perdón la palabra esa, asco. Sí, pero la veo yo, la recorro, me levanto a las 8 de la mañana, anda, pero como, ahora que estoy jubilado, ¿no? Pero no porque esté jubilado me dedico a inspeccionar para luego mandar y decir esto está feo. No es mi obligación. Me da pena, cosa que Magaluf es una maravilla. Y he trabajado en Palma muchos años. Y le ha dado 40 vueltas a Magaluf siempre. Y se lo he dicho a una concejala que está aquí. Siempre ha sido. Magaluf tiene que ser igual. No, Calaviñas o de Mallorca. Pero vamos, yo lo de Magaluf tengo varias cosas, pero he dicho eso. Vale. Mars me conoce, sabe lo que le he dicho varias veces. Y creo que el bien de Magaluf lo quiero para mí, igual que para San Ferrer, igual que para la cabeza. Y nosotros queremos para Magaluf lo que queremos para todo Calviá. Pero tenemos un condicionamiento un condicionante que yo creo que debemos entender todos. A ver, estamos trabajando para erradicar un tipo de turismo que es dañino para el destino. Y ese tipo de turismo es diferente al que hay en Palmanova, que está aquí al lado, y diferente del de Santa Ponsa o el de Baguera. Ese turismo de excesos que queremos erradicar y que estamos siendo, yo creo que el municipio más serio a la hora de intentar frenarlo, ese turismo es el que genera en muchos casos suciedad, daña el mobiliario urbano, daña los bancos, daña las farolas, daña la plantación, y eso nos pasa en algunas zonas, porque fíjate que en esas zonas, que yo entiendo que no, a veces las percibamos y que no están muy bien, pero porque el uso intensivo de 8.000 jóvenes cada noche a las 6 o las 7 de la mañana está Calviá 2000 y no hay lugar de Calviá que tenga más frecuencia de fregado que Magaluf. No hay ninguno. Pero es verdad que lo que tenemos que conseguir es que no se dañe la zona.
No que tengamos que duplicar el fregado porque a las 9 de la mañana o a las 10 los comercios abren y tampoco quieren que la Karcher vaya por ahí mojando las terrazas, mojando el producto. Entonces, tenemos una realidad que si conseguimos mejorar, seguro que va a mejorar el entorno urbano. Y en eso estamos de acuerdo. Y seguimos trabajando, insisto, para mejorarlo. El jefe de policía. Bueno, claro. El jefe de policía. Ahora que están aquí los municipales también asistiendo, hay 2 cruces en Magalú. Me sienta más decir droga. Da pena lo que veo yo en verano a mediodía, da pena. Lo veo con mis ojos, Lo veo con mis ojos, todos los días. Las 8 de la noche, a mediodía que voy a la playa. Y eso es un año tras año, Es increíble. Pasa la municipal, ¡pum! Se van al quinto pino. Vuelven otra vez, como hormigas. ¿Tienen derecho a la vida? Correcto, no tengo nada en contra. Pero eso es el Banco Central de Bruselas. Esos 2 cruces de Magalú. Pero de nuevo, Nada más. De nuevo, fíjate, y vuelvo al razonamiento inicial. Y de verdad, tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué pasa aquí y no pasa en otros sitios? Porque tenemos que cambiar el tipo de turismo que tenemos aquí y que no tenemos en otros sitios. Hay que erradicarlo. Porque lo que estás relatando, claro, la policía lo conoce y la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias en esto, ojo, que no es la policía local, que es la Guardia Civil quien tiene las competencias, que el jefe de policía me corregirá si no, y el compañero que está con él, porque ellos colaboran de manera intensa con la Guardia Civil, pero no tienen competencia para perseguir ese tipo de delitos. Entonces, necesitamos erradicarlo de aquí, y eso lo compartimos 100%, 100%. Y no sabéis la cantidad de actas que se levantan por venta ambulante, que sabemos que muchas veces va ligada a menudeo y que se levanta por otro tipo de infracciones a las ordenanzas y que la policía local hace un trabajo intensísimo en Magaluf. De nuevo, te puedo decir que no hay zona de Calviá que tenga más dotación de policía que Magaluf. Es decir, no hay zona. Y claro, la policía local tiene que proteger todo el municipio. Los ciudadanos de Calviavila, de Paguera, de Portás, del Toro, de Sonferrer, también quieren a su policía local y llegamos. Y sin embargo, he de decir que este año, concretamente más este año que otros, aunque habíamos mejorado años atrás, pero este año yo creo que la mejora ha sido mucho más evidente. ¿Por qué? Porque también hemos conseguido por fin de la Delegación de Gobierno una dotación de la Guardia Civil superior a la que hemos tenido cualquier año. Y este verano, hombre, si paseamos Magaluf hemos visto más Guardia Civil que nunca. Y eso es importante. Y hemos visto más policía también y seguimos con la misma dotación policial de refuerzo de nocturna, de refuerzo de las zonas, de playas, etc. Pero no solo a través de la seguridad, acabaremos con esos problemas. Hay que cambiar el modelo. No puede ser que a Magaluf digamos, no, que se venda Magaluf como un destino en el que uno puede venir a cualquier tipo de excesos. A beber hasta caerse redondo, a vomitar en las esquinas, a saltar encima de los coches, a hacer lo que en su país no les dejan hacer. Eso, fuera. Entonces, cuando consigamos el cambio definitivo, os aseguro que va a ser mucho más sencillo tener un Magaluf como hoy es Palmanova, como hoy es Santa Ponsa, como hoy es Paguera. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Se equivoca en una cosa. Puede ser. Pero rotundamente. El parking que está enfrente de nuestras casas, enfrente del BH, Sí, conozco. no es por turismo, son españoles. ¿Recuerdas? De que te lo hecho, comenté? Sí, pero si es que cuando yo hablo... Españoles. Y cuando yo hablo de... Y vienen cuando hay conciertos, cuando están los bares abiertos, hasta las 5 de la mañana, Pero... y no solo hacen botellón. Y no se ponen multas. No se ponen multas. No. Bueno, Cuando entra un coche de policía y sale por una puerta, por una entrada del parking, y sale por la otra, en 2 minutos o menos es imposible que pongan una multa. Porque yo antes del 2019 he visto poniendo multas, y cuando ponen las multas, 15, 20 minutos, hasta media hora para poner multas. claro. Entonces, imponer, a mí esa bueno, milonga no me la cuente. A ver, mire, señora, yo no trato de contar milongas. Yo puedo... Perdóneme, bueno, yo...
Yo dejo que usted termine. Cuando usted termine, yo contesto. El turismo será también, pero en otra zona. En el parking no. Y ahí no se puede dormir en la noche. No se puede. Y cuando llamas al 971-003300, que ya me lo sé de memoria, pues te dicen en tu número, el carné, esto, lo otro. 5 minutos para darte todos los datos. Y luego viene el coche de policía y tarda 1 minuto en entrar y 1 minuto en salir. Y no te cuento nada si vienen con las luces. Los coches abriendo el capó, pum, cerrando, abriendo el capó, pum, cerrando, música a tope. Eso se baja. Y eso lo tenemos desde las 9 o 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y ya no cuento los condones, algunas veces peleas y un mogollón de cosas más que lo veo. Desde mi ventana. Dormir ahí, imposible. Voy a pedir al ayuntamiento que me pague el aire acondicionado para poder cerrar las ventanas. Bueno, insisto y sin voluntad de contar milongas. Sabemos perfectamente de algunas dificultades y yo cuando hablo de Magaluf como destino turístico, fundamentalmente en verano, esa es una realidad que hemos conocido todos y que la hemos vivido todos. Y también digo, hemos pasado inviernos aquí, en Magaluf, con problemas, fines de semana, viernes y sábado, que han traído la necesidad de empezar con refuerzos de policía en actividades nocturnas porque aquí ha habido 2 o 3 locales que se pusieron de moda y venían, no eran ingleses, eran españoles de Palma o de donde fuera, pero venían aquí. Como se puso de moda en un momento determinado un local de paguera que nos llevó también de cráneo. Y estos han generado muchos problemas, efectivamente. Y uno de esos locales tiene una sanción de un cierre por 1 año. 1 año. Pero, evidentemente, el empresario tiene sus derechos y nosotros ejercemos el control de la mejor manera posible. Y lo que le ha dicho Marc, que aparte es teniente alcalde del área de actividades, estamos asumiendo nosotros las sanciones de ese decreto de excesos para que no lo haga el Gobierno, por hacerlo nosotros de manera más directa y más rápida e intentar ser más eficaces. Y lo que se ha hecho en Calviá de clausura de actividades de muchos locales no se ha hecho en ningún municipio afectado por el decreto de excesos. ¿Que todavía tenemos problemas? Sí, sí, todavía tenemos problemas. ¿Que en invierno ha habido dificultades, otros inviernos? Sí, yo creo que este invierno está siendo más tranquilo, creo. Porque, bueno, estamos teniendo éxito, estamos teniendo éxito en el trabajo, pero que no es sencillo. No es sencillo, pero estamos volcados en hacerlo. Y yo, salvo que el jefe de policía o su compañero quiera añadir algo más, pasamos. Lo digo porque hay números de la cantidad de denuncias que se ponen y son elevadísimas, por botellones. No, y ahora, créeme, Ana, créame. Bueno, venga, más preguntas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecemos la colaboración del Ayuntamiento, sobre todo la comunidad senegalesa, siempre da la gracia, sobre todo a Marc, que la verdad que siempre nos apoyan y nos ayudan a nuestros necesarios. Bueno, una cosa que es como una petición, una sugerencia en el colegio, en el Instituto de Son Ferrer, que creo que es el tercero de la ESO con formación. Llevamos tiempo con falta de un profesor, el que hace la formación. Hace una semana que hemos hecho una petición, que hemos firmado los padres para pedirlo hacia Illes Baleares. Pero bueno, pedimos otra vez apoyo sobre eso, porque la verdad que los viernes casi no estudian, van a 1 hora y algunos días salen como 2 horas antes. Eso es una cosa. Y otra cosa, toda la comunidad senegalesa que he hablado yo con ellos, los que viven aquí, que llevamos tiempo viviendo aquí, nuestros hijos están en este colegio y en Son Ferrer y eso. La mayoría, el mayor problema que tienen es problema de vivienda. Hemos visto que hemos hablado de eso, de los 20 o 40 viviendas y los demás que se va a hacer en Santa Ponsa y todo eso. Pero la verdad que es el mayor problema que tienen todos, porque algunos,
podemos decir que les han echado porque dicen que van a vender la vivienda, cuando después lo reforman, se lo alquilan a los ingleses por semana, una cosa así. Otra cosa es, no es por racismo ni nada, pero algunas veces hablas con un dueño, habláis por teléfono y todo eso, llegáis a un acuerdo, el día de firmar el contrato llegas en la casa y te ve que eres un negro y ya se echa para atrás. No es por racismo ni nada, pero sé que algunas veces o anteriormente, años anteriores, que algunos vivían más de 10 en una casa, no lo arreglan bien y luego al salir se hace una reforma que es más de lo que ha pagado el inquilino, que lo entiendo por esta parte. Pero ya hemos pasado de eso. Ya los chicos viven 2 o 3 y tal y respetan todo, están trabajando aquí, viven aquí, pero hemos tenido muchísimos problemas con eso, las viviendas, todos los senegaleses, digamos casi. Y por lo último, bueno, hoy no vamos a poder estar hasta terminar la reunión porque tenemos una ceremonia en Arenal y nos tenemos que ir dentro de poco. Y por lo último, bueno, ¿cómo se llama? El mercadillo de verano, que se ve que el año pasado todos los senegaleses que vivían aquí en Calvia no han tenido ningún puesto, cuando daban como 15 puestos, digamos, en todo Calvia, y se lo dieron a gente que vivían en Palma y en Arenal. Mercadillo, ¿qué mercadillo? Después, al hablarlo, yo lo he hablado con Marc y la verdad que ha hecho una gran ayuda con el Ayuntamiento de Calvia y se hizo un esfuerzo para darle como 3 o 4 de ellas, de los puestos de verano, que están las chicas, que los que no tienen trabajo, por ejemplo, algunos de esos que se ponen en verano haciendo trenza para levantar y ayudar a su familia. Vale, que este año pedimos otra vez que por favor que tengan en cuenta a los que viven aquí. Primero, yo creo que sería lo suyo antes de darle puestos a los que están fuera. Y si no me olvido nada, vale. Pues, bueno, pero siempre apoyamos, y se lo digo yo otra vez a Marc, de que la Asociación Senegalesa, los que viven aquí, saben realmente lo que pasa aquí, sobre todo el verano. Con los que vienen de fuera, la venta de ambulante, la venta de droga, todo eso, nosotros somos los primeros que estamos en contra. Pero nosotros somos los que nos conocemos entre nosotros. La policía muchas veces entra en la calle, pero no puede distinguir, no sabe a quién coger. Una vez y otras veces lo hemos intentado nosotros, hacer una manifestación y todo. Marc nos ayudó bastante. Hemos salido en la calle, hemos hecho manifestación y hemos salido de patrulla urbana en la calle para estar contra eso, aunque otra cosa. Pero intentamos ayudar en eso. La comunidad senegalesa está lista para ayudar, para que quitemos todo, cosas que nosotros somos los primeros que nos fastidian. Porque salimos en la calle y no estamos, ¿entiendes? Bueno, creo que... voy a intentar contestar algunas cosas yo y otras Marc, que las conoce más al detalle. En efecto, una comunidad arraigada aquí, que lleváis años, que tenéis a vuestros hijos aquí, que están muchos estudiando en este colegio y que tienen, y desgraciadamente, pues también comparten las mismas dificultades que comparten el acceso a la vivienda del resto de familias calvianas y calvianeras, porque el acceso a la vivienda, ya lo he explicado, es un problemón. Es un problema enorme, por eso nosotros hemos volcado esas ayudas al alquiler. Ahora se están renovando las ayudas, se están revisando las de esta convocatoria y vamos a volver a dar más de 700 y pico mil euros, creo, 800 y pico mil euros en ayudas al alquiler este año. Eso permite mantener el alquiler a muchas familias y esa es una ayuda importante para nuestros residentes. Y por otro lado, cuando hablabas al principio de Liaison Ferrer, no es una competencia nuestra, es decir, nosotros no lo podemos arreglar, pero sí que lo podemos trasladar. Y está aquí Olga, que es la responsable de educación, que aunque los institutos no son competencia del ayuntamiento, que son del Gobierno Balear, sí que podemos pedir qué ocurre con la sustitución de un profesorado que falta de tercero de ESO, para ver si hay algún problema o se puede solucionar. Yo me imagino que el equipo directivo de Son Ferrer estará intentando arreglarlo. Y sobre el tema de mercados, creo que tú conocerás mucho mejor que yo, Marc. Yo, ante todo, Abdú, agradezco el agradecimiento, pero ya sabes que el agradecimiento es mutuo y que yo siempre doy las gracias y lo hago muy sinceramente a lo que hacéis desde la comunidad senegalesa de Magaluf, porque es cierto,
que toda esa comunidad senegalesa que estáis aquí arraigados, siempre tenéis ese ambiente dialogante con el ayuntamiento y colaboráis muchísimo con nosotros para intentar mejorar la zona. Como ejemplo significativo, aparte de lo que has comentado, nos ayudasteis en la pasada cabalgata de los Reyes Magos para poder llevar determinados pajes del rey Baltasar y en otras muchísimas cosas que siempre nos ayudáis y que demostráis que de verdad lo que queréis es hacer, pues hacer también patente vuestra cultura aquí, pero sobre todo la propuesta por la integración y por ayudar a mejorar vuestro entorno. Por tanto, el agradecimiento también es para vosotros. Y respecto a los mercados nocturnos, sí, lo que sucedió el año pasado fue que a priori, ¿vale? A priori, y esto ya no lo manejamos nosotros, cuando se cede un espacio público, ¿vale? En este caso para el negocio de las trenzas, no sé cómo se llama exactamente, tiene un nombre... Sí, exacto. Para cuando se realiza esto, ¿vale? Hay una ley que es la que rige esto, la Ley de Patrimonio del Estado, te dice que tienes que garantizar las mismas condiciones y hacer un sorteo, ¿no? El año pasado tuvimos la mala fortuna, lo puedo decir abiertamente, de que muchas personas de Calviá, en este caso de Magaluf, quedaran fuera. Y por eso, dialogando, pues llegamos al acuerdo de abrir 4 plazas más y eso dio oportunidades a mucha gente, a muchas personas de vuestra comunidad para poder trabajar. Y este año esas bases están a punto de salir. Pero ¿sabes por qué no han salido? Porque queremos revisar bien ese aspecto, legalmente. Legalmente, dentro de las posibilidades que haya, para ver si es posible, ¿vale? Dentro de un resquicio legal, poder hacer prevalecer, aunque sea en méritos, a los residentes aquí en la zona. Si existe la posibilidad legal, no tengas dudas de que lo haremos y os mantendré informados. Eduard, creo que quería contestar alguna cosa. Sí. Hola, buenas noches. Yo le quería hacer un comentario respecto a esto que ha explicado de que ustedes se encuentran con personas que luego cuando les ven no les quieren alquilar la vivienda o que el dueño de la casa les llama y les dice que tienes que dejar la vivienda porque tengo un problema de familia o la tengo que vender y luego meten allí dentro a turistas británicos, ya que si ellos se transforman en un alquiler ilegal, vacacional. El ayuntamiento tiene un servicio que es de asesoría jurídica justamente para esto, cuando se tiene este problema, para poder explicarle cuáles son todos sus derechos y hasta dónde llega. Yo le recomiendo que lo use, que nos llame, además está en internet, y así al menos tendrá una cobertura más grande y podremos ver hasta dónde se llega, porque una persona por un tema de color, no sé yo cómo lo podemos probar. Ahora, que venga alguien y diga esto lo tengo que usar para mi familia y a usted le quedan 2 años y medio de contrato, cada semana tenemos a alguien que nos llama para eso y cada semana intentamos encontrar una solución que vaya a juego para los dos, para el dueño de la vivienda y para el inquilino. Y le recomiendo de todo corazón que si usted tiene compañeros que nos los envíe al ayuntamiento e intentaremos ayudar. O vía Mar, que también conoce muy bien ese servicio. Gracias, Eduard. Ah, vale, que has quedado con él. Vale, haga eso. Pues ya está. Es que Eduard nos ha presentado, es el director general de Vivienda y bueno, el Departamento de Vivienda tiene ese servicio de asesoría jurídica para evitar problemas de vivienda, de desahucios, problemas de alquiler, para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Eso es. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hoy yo estoy muy contento por venir sentar aquí. Ya he venido 3 veces al ayuntamiento para que yo te quiera ver. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque yo vine ahí, tu secretaria estaba ahí. Yo llevo a Magaluf 17 años. Trabaja antes, trabaja bien. Coger el apartamento, nunca tenía problema de pagar, porque yo estaba trabajando. Yo llega un momento, desde 4 años, me duele la pierna. Yo camino con bici. Todo el mundo en Magaluf me conoce. Hoy mismo, yo llegué aquí a las 4. Yo bajé del taxi ahí, caminando, pasando por ahí, para que yo pueda llegar primero. Estaba ahí. Yo caminando con esto. Yo viví en Punta Ballena, calle Punta Ballena, número 5, apartamento 104 de Justa García Loca. Viví en Granada. Yo llevo esta casa 6 años. Yo la pago siempre. Llega el tiempo, viene el tiempo, el banco la ha cogido. Él tiene que echarme fuera el mes que viene. El día 19 yo tengo que estar fuera porque la sentencia ha llegado desde la semana pasada.
Pero si es un tema muy concreto, disculpa, y es el tema de vivienda Sí. personal, si has quedado, porque el Sí, que mejor yo- te yo- puede ayudar es Eduard, No, el director no, general de vivienda. yo- Si has quedado mañana con él, trasládale el problema y vamos a ver qué podemos hacer, porque la verdad es que desgraciadamente hay varios casos. Sí, sí. No, yo hablando para saludar a usted, para que yo me presento. Porque yo Un quedo placer. con mi amigo mañana a las 11:30. Muy bien. Gracias. Sí, porque yo te quiero decir que tenía una persona aquí en Magaluf que está sufriendo de dificultad. Ajá. Mucho montón. Sí. Montón de dificultad. Sí, no sé. Antes yo estaba trabajando bien, no tenía problema. Trabajaba calvia 17 años. Me llega el momento, ese 4 años, yo estoy sufriendo de verdad. Yo no te digo, yo estoy hablando adelante de mi paisano. Yo estoy sufriendo de verdad. Yo quiero que vosotros hacemos algo para mí, por favor. Pues del mismo modo que le digo que en el tema de vivienda le pueden ayudar, también si hay un tema pues de posibilidad de una inserción laboral o posibilidad de una ayuda de servicios sociales si es necesaria, tanto en los departamentos de servicios sociales como en el departamento de IFOC, como a todos los residentes de Calviá, intentar desplegar las ayudas posibles para ver si podemos echarte una mano. Muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Más preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Hola, Alfonso. ¿Qué hay? tal? ¿Cómo estás? Mira, los vecinos de Portal Base se quejan de masificación en verano, tanto náutica o marítima como humana. Y el estado de la carretera para llegar también a Portal Base, que el día menos pensado vamos a tener una desgracia bastante grande. En este momento, en las curvas, sobre todo, la gente está invadiendo el carril contrario porque la maleza está invadiendo la carretera. Entonces, a ver, ¿qué tenéis pensado en este aspecto? Dos cosas. La primera, creo que por las redes hemos hablado alguna vez de este tema, no sé si era contigo, si no era con otro vecino que me trasladaba exactamente el mismo problema. Trasladamos al Consejo Insular la necesidad de desbroce de esa carretera. En algunas ocasiones se trataba de maleza que viene del privado, que viene del golf, ¿no? Creo que es. O de, Parte del golf y parte de otros privados. sí, Está más allá. que entra en la carretera y efectivamente te provoca que tengas que cambiar la trayectoria y ahí hay un riesgo y bueno, volveremos a insistir para que eso se actúe el año pasado, pero claro, eso crece. Por lo tanto hay que volver a actuar y será urgente anotarlo más para poder actuar. Y sobre la presión que se ejerce en las zonas de Portage Base, justamente nosotros hemos llevado el balizamiento más lejos para evitar que las barcas y los yates puedan acercarse de manera excesiva a la costa. Primero, que respeten la Posidonia, que no fonden sobre Posidonia, que es nuestro gran tesoro que permite la limpieza de las aguas y la transparencia de las aguas. Y la Posidonia tarda en crecer muchísimo y un ancla y otra y otra y otra se lleva medio metro cuadrado de Posidonia como nada, y esos son años de crecimiento de Posidonia. Y por lo tanto, hemos trabajado para separar, hemos llevado más lejos el balizamiento, creo que al final, si no lo hemos hecho, lo haremos, creo que era cerrar prácticamente las 3 calas para que no entren los barcos allí, solo se deja un canal en un lateral, creo que era así, ya estoy hablando de memoria. Pero tenemos ese proyecto de preservación de Posidonia y de mejora de los balizamientos para ampliar el espejo de agua que disfruta la ciudadanía y que no haya tanta afluencia de barcos a motor tan cerca de la playa. Pero sí, somos conocedores del problema y también del problema de algunas de las concesiones que hay ahí, que son viejas o hay que... En fin, pero sí, estamos en eso trabajando. Yo espero que consigamos reducirlo. Porque la masificación que hay en verano es impresionante. Igual que otras playas sí, hombre, Cala-Mondragó o sitios así están protegidos. Sí. Nosotros tenemos un entorno privilegiado allí y la masificación humana la carga es bestial en verano. Hemos tenido, con la afluencia turística importante que tenemos, que eso es un gozo para todos, hay determinadas zonas de la isla que esa sensación de saturación existe, porque son puntos atractivos muy importantes. Y las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, también tienen ese efecto de llamada de paisajes o fotos
paradisíacas y preciosas que son como un punto de atracción. Entonces hay determinadas zonas y en Calviá una de las zonas que tenemos es justamente esta. La preciosidad de esas calas prácticamente unidas y de ese entorno es un punto de atracción muy fuerte. Sé que hay iniciativas en algunos puntos como Mondragó o como Formentor que limitan el acceso de coches. Eso hay que estudiarlo y preverlo con mucho cuidado porque ahí también, si es por ejemplo la zona de Formentor, no están afectados viviendas, pero si es la zona de Portals afectaríamos con la posibilidad de acceso tranquilo de viviendas y habría que regularlo de alguna manera. Pero hay que estudiar en el momento en el que cualquier rincón, la saturación sea en fin, insoportable, por decirlo de alguna manera, hay que estudiar el modo y el procedimiento de reducirlo. Y eso solo pasa por un control horario y un control de posibilidad de accesibilidad de los coches, como ha pasado en estos sitios donde tú dices, ¿no? Porque la verdad es que en el resto de Calviá hablaban de saturación o de masificación turística. El resto de grandes playas urbanas que tenemos en Calviá, como son grandes playas urbanas, pues no hemos tenido, o al menos yo, nadie me ha dicho, una sensación de que no se pudiera disfrutar de ellas, porque hablamos de arenales muy grandes. Pero claro, tenemos 34 playas en Calviá. El año de la pandemia fue terrible controlar el aforo, por así decir, de las playas pequeñas y teníamos problema con las playas más próximas a Palma, playa Cala Contesa, Cala Chinchel, todas aquellas pequeñitas que se unen con la MT y de algunas zonas de calas pequeñas tanto en Paguera como en Portals. Las playas pequeñas, el aforo era muy limitado y enseguida se desbordaba. Pero, en fin, tenemos 15 banderas de calidad, Q de calidad, en 15 playas de Calviá. Somos el municipio de España que tiene más Qs de calidad en sus playas. Y ese es un trabajo, en fin, constante por parte, pues en muchos casos, de los propios concesionarios, el trabajo que hace Calviá 2000, el trabajo que hace mantenimiento, el trabajo que hacemos entre todos para cuidarlas. Pero el proyecto de preservar el litoral, la transparencia de las aguas, hay que preservar la Posidonia y hay que hacer algo. Y permitidme un minuto, porque me parece un proyecto precioso para el futuro de Calviá. Hay que hacer algo muy importante y es conseguir que lo que mandamos vía emisarios al mar de aguas pues sea el agua lo más regenerada posible o que mandemos muy poco porque la reutilizamos. Y otra vez, impuesto de turismo sostenible, ecotasa, ese impuesto contra el que algunos van porque no les gusta, pero que hemos conseguido 4 millones largos de euros este año. ¿Para qué? Pues para que la estación depuradora regeneradora de agua de Santa Ponsa pueda regenerar a través de una obra que hemos hecho estos años y que ha supuesto una inversión de casi 6-7 millones de euros, podamos regenerar casi el 80% del agua que entra a la depuradora y salga un 80% de ese agua para poderlo utilizar para prácticamente todo, menos, como digo siempre, para agua de boca. Pero para riego de grandes consumidores, puertos deportivos, riego agrícola, riego ornamental, incluso agua de infraestructura grandes o de hoteles grandes que puedan tener 2 vías de agua para agua de uso más sanitario. Eso es muy importante porque nos permitirá, además de ahorrar agua, que va a ser una necesidad, yo creo que del presente ya, pero sin ninguna duda del futuro, el agua es un bien escaso. Hace 5 años o 6 o 7, no me acuerdo, llevábamos 2 o 3 años gobernando, tuvimos que cerrar las duchas de las playas, tuvimos que cerrar las fuentes ornamentales, tuvimos que cerrar mucho riego porque había escasez de agua. Por lo tanto, no podemos conseguir que llueva más. Lo que podemos conseguir es darle una nueva vida al agua que ya hemos usado. ¿Por qué lo digo? Porque además de darle un segundo uso al agua que ya hemos usado, lo que lancemos por el emisario hacia el mar va a ser un agua muy limpia, que no va a dañar la Posidonia ni va a dañar tampoco la calidad de nuestras aguas del litoral. Por lo tanto, esa es la circularidad medioambiental que necesitamos y que buscamos, y ahora tenemos 4 millones de euros de la ecotasa para llevar ese agua de la depuradora a los grandes consumidores, para canalizarla y poderla utilizar. Me has recordado el proyecto y yo creo que es importante que tengamos ese tipo de proyectos para la preservación medioambiental y territorial de nuestro municipio. Nuestro gran tesoro, el que estamos disfrutando nosotros, lo tenemos que conservar por hoy y porque se lo queremos dejar como mínimo igual
que lo que nos encontramos nosotros, a nuestros hijos y nuestros nietos, y que estos lo puedan seguir disfrutando y sea el tesoro que es. Y para eso hay que apretar el acelerador en algunas decisiones, y esta era una de ellas. Más cosas. Otra cosa más. Venga. A ver, en la carretera de Calafalcó queda un trozo bastante, unos 800 metros sin asfaltar. Sí. Hay muchísima gente, pero muchísima gente, que sube a trabajar, o niños que suben y bajan caminando cada día. Y es un peligro que... ¿A la trabajar gente tenga... a Calafalcó? A Calafalcó no, perdón, al Sol de Mallorca. Ah, perdón, vale. Es que Pero a la altura de Calafalcó sí, ya vale, está hay un trozo sin asfaltar. Sí. Y también hay turistas que suben y bajan e invaden la carretera. Sin acera. Queremos saber, porque esto se viene arrastrando yo lo vengo arrastrando desde cuando estaba Delgado, que cada gobierno que ha ido pasando nos ha dicho que estaba aprobada la partida presupuestaria para hacer este trozo de... Pero es para ejecutar acera. de acero, para ejecutar, sí. Cuando dices sin asfaltar es ejecutar acera. Ajá. Vale. Ejecutamos hace la legislatura pasada, Alfonso, ¿te acuerdas? La acera desde Calle Greco, era, ¿no? Hacia arriba. Desde la intersección de Calle Greco, Avenida Mallorca, todo eso, ejecutamos una acera que no existía, y a lo mejor hay que plantearse, pues, si es una zona que tiene tránsito peatonal, pues habrá que plantearse pues, una actuación similar a la que hicimos hace unos años en ese tramo. Yo es que ahora cuando me has dicho Calafalcó estaba mirando... Sí, vale, el trozo paralelo a Calafalcó. Vale. ¿Eh? Sí. Vale. Yo pues. aquí, Emilio, ya me lo dirás. Me dirás, ya me dijiste que está el proyecto hecho, pero está el proyecto hecho por parte de los compañeros de Vías y Obras. Y bueno, yo creo que es una inversión necesaria que, como te decía el alcalde, que conviene estudiar y que conviene llevar a cabo. También he dicho a la exposición inicial, que nos he visto ahora que os veo a ti y a Paz, que en la carretera de Calafalcó, la carretera Carrer Rosa, y pues cuando llegas a la Calafalcó, allí estos últimos años hemos invertido alrededor de 40.000 euros aproximadamente, entre ellos aquel maldito cemento del que me avisasteis, y también en la señalización vertical hacia la zona de Calafalcó, ese stop que daba a la zona de Calaviñas, y por tanto entiendo que sí, que podríamos poder recuperar ese proyecto y llevarlo a cabo cuando fuera posible. Y por cierto, ahora aquí son una relativa nueva asociación, pero han vuelto a recuperar la actividad en Sol de Mallorca y yo estoy muy contento de ello. Y es para los vecinos de Mallorca, pero seguro que son muy inclusivos, y yo os informo que este sábado tienen el foguero de Sant Antoni, que no pudieron celebrar la semana pasada. Es verdad que el frío y la lluvia lo anuló. Sí, lo sé. Y este sábado... El sábado pasado hubiera ido seguro, este sábado tengo problemas de agenda para ir y acompañaros un rato, pero bueno, si puedo escaparme, tenía en agenda otra historia, pero bueno, está complicado. Pero bueno, ojalá si pueda escaparme, me escaparé con gusto como hice algo hace unos años. Bueno, ¿más preguntas o dudas? No. Bueno, por mi parte tan solo capítulo agradecimientos. Por supuesto, agradecer, como siempre hago, el trabajo del equipo de gobierno de este ayuntamiento, que se ocupa de cada una de las áreas, y que todos esos problemas de los que habláis pues siempre tienen un referente al que poderle decir, oye, ¿qué ocurre con esto y qué ocurre con lo otro? Pero hoy especialmente el agradecimiento a Marc, como regidor de la zona de Magaluf, Torrenova, Calaviñas, Sol de Mallorca, y a la dinamización de zona, Ariadna, y también al dinamizador cultural que trabaja en la zona, es decir, a todos los que de alguna manera nos permiten, y incluyo aquí también a María Peñarrubia, que trabaja muy cerca de todos los clubs de mayores, en fin, a todos aquellos que nos permiten tejer la convivencia en Calviá. Y de paso el agradecimiento para aquellos calvianés que ayudan a que el club deportivo funcione, las asociaciones de vecinos funcionen, las comisiones de fiestas funcionen, los clubs de la tercera edad funcionen, porque gracias a quienes estáis dando un pasito adelante y dedicando vuestro tiempo, conseguimos que Calviá tenga la actividad que tiene y la convivencia que tiene. Nosotros solos no llegaríamos, sin ninguna duda, sería imposible. Así que ese agradecimiento, y en segundo lugar el agradecimiento por venir y por aportar. Estos ejercicios que empezamos en 2016 o 2017 siempre nos llevan a la misma conclusión. Incluso cuando hay quejas,
por supuesto que también las quejas hay que escucharlas. Y en algunas ocasiones esas quejas pueden tener un fundamento bien razonable. Y por lo tanto tenemos que tomar nota y decir, oye, esto hay que hacerlo, o hay que acelerar esto otro, o hay que hacerlo de otra manera. Pero siempre nos ayudáis a poder gestionar un municipio complejo, diverso, que tiene muchos núcleos, que tiene mucha actividad, pero que en su propia diversidad yo creo que conseguimos hacer un municipio extraordinario. Yo, el orgullo de vivir en Calviá creo que no lo debemos perder. Este municipio es un ejemplo para muchos municipios en muchísimas cosas y a veces resulta que tienen que venir de fuera para decirnos cuántas cosas buenas tenemos. Disfrutemos las muchas cosas buenas que tenemos y exijamos y sigamos trabajando por mejorar todavía, porque siempre hay espacio de mejora y en eso estamos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.